Buenas noches, soy Percibiente Salvatierra, este es un nuevo episodio de Libertad Bajo Palabra. Vamos a tratar el día de hoy algunos incidentes que se han dado en esta última semana respecto de las elecciones y respecto de proyecciones acerca de el quinquenio entrante en varios niveles. Vamos a iniciar conversando con Sebastián León, filósofo, marxista, catedrático en la Universidad Católica. Le damos la bienvenida. Adelante, Sebastián. Buenas noches, Percy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, prácticamente, aunque falta todavía, ¿no?, la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, puede considerarse que hay un presidente ya establecido de alguna forma, aunque faltan, como te estaba comentando, todavía que revisen algunas apelaciones e impugnaciones en el Jurado Nacional de Elecciones, pero que en la medida de las cuentas que se ha hecho no va a alcanzar para revertir esta situación. Lo curioso es que, digamos, sería el primer presidente que viene incluido, ¿no?, en un partido que se declara marxista, mariateísta. ¿Cuál es tu percepción como marxista de este eventual arribo al poder de Castillo? Bueno, personalmente yo pienso que es una muy buena noticia, ¿no?, la llegada del profesor Castillo al poder, por una serie de razones, ¿no? Más allá de mi postura como marxista, ¿no? Creo, desde un punto de vista nacional, ¿no?, democrático, creo que es una muy buena noticia que por primera vez en 200 años de república tengamos un profesor, maestro rural, campesino, ¿no?, que esté en el poder, ¿no?, que no tiene, digamos, una serie de características que tradicionalmente han tenido nuestros gobernantes, ¿no?, y que representa en gran medida a una pluralidad de peruanos, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista es realmente significativo, ¿no? Y creo que incluso un gobierno que tradicionalmente se piensa como un gobierno que trabajó en pos de las mayorías, como el de Velasco, no tuvo a la cabeza a alguien que pueda ser considerado, digamos, un hombre del pueblo, ¿no?, un hombre común, ¿no?, quien llegó al poder, ¿no? Velasco era un criollo, ¿no?, y, en fin, ¿no? Entonces creo que Castillo representa una ruptura que ha sido postergada una y otra vez, ¿no?, por décadas en este país, ¿no? Entonces creo que en cierto modo Castillo representa, no sé si el término, pero un punto fundamental en la construcción de nuestra democracia, ¿no?, que es una democracia incompleta, ¿no?, en gran medida, ¿no? Entonces sí, me lo tomo como una muy buena noticia, ¿no? Claro, ya más allá de lo que pase durante estos 5 años de gobierno, ¿no? Creo que esa cuestión... Simbólicamente, todos Sí. entienden que la presencia de Castillo en el ejercicio de poder pues es un tremendo estremecimiento para todo lo que ha sido la constante de los últimos 200 años. Porque Así tú es. no lo dices, pero prácticamente sería pues el primer cholo que llega al poder y que no tiene ninguna vergüenza de serlo, porque hemos tenido a Toledo, pero que no tenía absolutamente nada que ver con una autenticación o una puesta en valor de lo nacional, de alguna forma, ¿no? Y luego, tú dices Velasco, criollo, Sánchez Cerro, bueno, tenía también algunos ingredientes nacionales, pero no hacía una puesta en valor de lo que podría llamarse genuinamente peruano. Pero yo insisto, aprovechando tu presencia y tu posición marxista, ¿cuál es la percepción o la proyección de lo que viene en este quinquenio entrante? Lo de Castillo es aparte, porque él mismo ni siquiera se puede decir que él sea marxista puro, no se sabe, ¿no? No es un marxista, ¿no? Claro, Castillo de Cerrón es el marxista, pero ¿cómo es este tema, a ver? En términos de gobierno, de proyección económica, etcétera. Ok. Creo que hay un tema, hemos mencionado el tema simbólico y qué sé yo, ¿no? Pero creo que no hay que dejarlo en lo simbólico, ¿no? Creo que podemos desarrollar un poco algunas cosas ahí, ¿no? Porque, a ver, ya desde el marxismo, ¿no?, que es como me lo estás preguntando. La gente está muy temerosa por el marxismo. Sí, no bueno, solo la derecha, ¿no? Claro. No solo la gente está temerosa, yo diría, por la perspectiva No, pero en general el nivel de fake news, el nivel de terruqueo, el nivel de la
venezolanización, todas las cosas que han disparado, y ahora mismo las acciones, por ejemplo, de Keiko y Fuerza Popular para tratar de invalidar este proceso electoral, inclusive convenciones de parte de la extrema derecha que quieren hacer un golpe, como lo que habla a veces el almirante Montoya, ¿no? Que se ha hecho muy famoso ahora último por sus participaciones tan descaradas. Entonces, por favor, adelante. Ya, a ver, muy bien. Yo creo que en el marxismo, ¿no? Nosotros hay una distinción clásica que seguramente conoces entre revolución política o democrática y revolución social o socialista, ¿no? Y tradicionalmente, ¿no? La idea de que un Estado moderno, ¿no? Una sociedad burguesa con todas las de la ley, ¿no? Con una clase trabajadora y con propiedad privada y ¿no? Con un sistema parlamentario democrático, es lo que se llama es algo que sale de una revolución democrática, una revolución política. ¿Cuál es la característica de ese tipo de revolución? Que hay una inclusión de lo que se llama un pueblo o lo que se llama una nación dentro de un Estado, de un aparato de Estado, ¿no? Digamos, como el aparato de Estado se construye con la legitimación de que representa a un conjunto, ¿no? Que es la comunidad política, que es el pueblo, ¿de acuerdo? Los franceses, los alemanes, etc. Bueno, ok, en nuestro país nosotros nunca hemos tenido eso, ¿sí? Nosotros no hemos tenido ese proceso, no hemos tenido esa revolución democrática, no hay un pueblo peruano que esté reflejado en el Estado, ¿no? Hay un concepto muy simpático de un autor boliviano, ¿no? René Zabaleta Mercado, ¿no? Que es lo que él llamaba el Estado aparente, que es una suerte de apartheid silencioso, ¿no? Es esta idea de... porque en el marxismo siempre está la crítica de que estas democracias burguesas no representan realmente o representan falsamente, ¿no? Porque tienes, pues, por debajo del discurso estatal, tienes la división de clases, ¿no? Esa es la clásica crítica marxista a la democracia burguesa, ¿no? Y en Europa y en Estados Unidos uno escucha mucho ese tipo de críticas, por ejemplo. Pero en los países latinoamericanos ni siquiera hemos tenido eso. Ese es un poco mi punto, ¿no? Ni siquiera hemos tenido un Estado que ilusoriamente, que aparentemente, por lo menos, se presente como representando a todos, si bien ya uno puede argumentar que hay división de clases y lo que fuera. Nosotros hemos tenido eso porque hemos tenido un Estado que nunca ha pretendido, me parece a mí, hasta muy recientemente, representar a todos los peruanos, ¿no? Que siempre se ha construido como yo diría casi como un dique de contención, ¿no? Como un dique de contención respecto, pues, a lo que luego Matos Mar llamó el desborde popular, ¿no? A las masas, ¿no? Entonces, una tremenda exclusión, claro. Exacto, ¿no? Entonces es un país que ni siquiera desde el punto de vista democrático, liberal, está completado, ¿sí? Entonces, claro, un primer paso en esa dirección, ¿quién lo da? Bueno, Velasco, por ejemplo, ¿no? Con la reforma. Entonces, con la igualación, en ese sentido, ¿no? Entre peruanos, con la abolición o la conclusión del proceso de abolición de la servidumbre, ¿no? Que es un proceso que es anterior a Velasco, pero bueno, con Velasco un poco como que termina de consolidarse, ¿no? Pero no se termina del todo, ¿no? Porque todos sabemos que esa exclusión se ha perpetuado de múltiples maneras en la cultura y en las instituciones, ¿no? Digamos, como es hasta el día, el hecho de que por más que, por ejemplo, no sé, el quechua o el aymara estén reconocidos como lenguas oficiales junto con el español, pero que no obstante un peruano quechuahablante o una peruana quechuahablante o aymara no puedan ser atendidos, pues, en su lengua, ¿no? Frente a las instituciones, es un problema democrático, ¿no? Es un problema democrático, es una falta de democracia, ¿no? Entonces, indudablemente. ¿no? Es digamos, no reconocer, ¿no? Lo que los bolivianos están llamando la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes perspectivas con este gobierno, una de las grandes expectativas con este gobierno, es la constitución de una democracia en ese sentido, por ejemplo, que no es poca cosa, ¿no? Porque viene con una cuestión no económica, sino, ¿cómo llamarla? No sé, política, moral, social, ¿no? De individuos que pueden mirarse a los ojos, ¿no? Como cultural, ¿no? Y pero Sebastián, todo se ha reducido al plano prácticamente cultural y no necesariamente desde voy a llegar para llegar a estas transformaciones.
O sea, esencialmente decía el marxismo y que la gente sí. está muy asombrada, temerosa, porque, o sea, en teoría, pues el marxismo viene, ¿no? Como una proyección hacia el comunismo, que Sí, ahora, por supuesto, lo por han hablado de supuesto. malas maneras, que el comunismo ya es imposible, pero Ajá, tienes ajá. el foco o el enfoque hacia el comunismo, la abolición Sí, de la propiedad privada, digamos, todos esos elementos clásicos del marxismo, que no niego que se puedan ir matizando, ¿no? Pero, sí, sí, ¿cómo sí, se sí. hace con eso? El plano Ya, a ver, económico, pero es que etcétera, ¿no? ese, ya, a eso voy. Ese no es el Sí. proyecto A. Ese no es el No, proyecto. indudablemente que no. Esto que no, ¿no? Es decir, bueno, tú me dices, claro, pero el marxismo no es lo que tú estás diciendo, el marxismo es ya, pero el marxismo también es lo que yo estoy diciendo, porque tú tienes Sí, dos cómo no, marxismos, por lo claro. menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Tienes dos marxismos, ¿no? Tienes marxismo, digamos, europeo, ¿no? Que el marxismo, yo diría, después de la muerte de Marx y Engels, ¿no? Lo que va a ser la socialdemocracia, ¿no? Es un marxismo muy obrero, ¿no? Y qué sé yo, pero luego tienes el marxismo del tercer mundo, ¿no? Y que es el marxismo nacional, ¿no? Y que es el marxismo que uno lo ve en Mariátegui, lo ve en Mao Zedong, lo ve en Ho Chi Minh, ¿no? Y son marxismos de consolidaciones democráticas, de construcción nacional, y qué sé yo. Entonces tú me dices, ya, ok, pero con miras al comunismo, ¿cómo es la cuestión? Bueno, la alianza ahí tiene que ver justamente con Está el en su hecho derecho de tenerla, ¿no? de que Eso es como una proyección marxistas, ideológica. nosotros apostamos, como, es decir, para nosotros es un momento necesario para consolidar, para cualquier intento posterior de hacer una revolución social, una reorganización radical de la propiedad y todo lo demás, es necesario primero pasar por el momento democrático. Es necesario, Claro, efectivamente. totalmente, ¿no? Es decir, Mao ya lo decía, ¿no? Sebastián, mira, nos quedan 4 minutos, te digo, como para ir sintetizando. Hace poco fue el cumpleaños de Mariátegui, Sí, y justo era el anteayer, cumpleaños del Che Guevara. sí. Yo Yo desde puedo acá. entender que lo del Che Guevara uno lo deje pasar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero a los revolucionarios mexicanos antes que a los cubanos, ¿no? Pancho Ajá. Villa o Emiliano Zapata se me hacen más, hasta más entrañables simbólicamente que el Che. Pero Sí. Mariátegui sí es un personaje que valoro profundamente. Sin embargo, inclusive en los mismos medios socialistas, no he visto que haya tenido, pues, la ocasión de celebrarse como creo que no se celebra a ningún peruano importante que haya pensado el país, ¿no? Es como lo que pasa con Ayala Torre, que solamente lo celebran algunos apristas, porque ni siquiera todos los apristas, ¿no? ¿Qué pasa con esta circunstancia? Si Mariátegui es el gran iluminado del socialismo, ¿por qué no tiene mayor apertura fuera del mundo estrictamente académico? Quizá No por esa diría falta eso, de ¿eh? No representatividad, diría, etcétera. No no, sé cómo lo ves. no diría eso, ¿eh? Creo que, es decir, yo he visto, yo no soy He visto militante poco, por ejemplo, en las redes. de Patria Roja, por ejemplo, pero los he visto a los comunistas de Patria Roja celebrando a Mariátegui, también y compañeros de Perú Libre, pero digamos que lo he visto, claro, todo quizá ha quedado opacada la celebración del cumpleaños de Mariátegui por lo que está pasando ahora mismo, ¿no? También, también. ¿No? Que es no me parece que Mariátegui no esté, digamos, como representado, tenido en cuenta por todas estas organizaciones de izquierda, ¿no? Me parece que ahí Mariátegui con Arguedas son pilares, ¿no? Sebastián, un Sí. matiz, te decía más bien fuera de esas organizaciones, Ah, es ok. decir, por la colectividad en general. No, La claro que el Partido ciudadanía en Comunista tiene general. que tirarle onda, ¿no? La ciudadanía en general, dices usted. Dices tú. Ok, Igual, ¿no? Claro. no te había entendido. Bueno, sí, no sé, a ver, es curioso, ¿no? Porque Mariátegui es un personaje, pues uno puede encontrar los 7 ensayos en la casa de un derechista, ¿no? Porque hay, pues, esta cuestión sociológica, ¿no? De que es un tipo que empieza a pensar el Perú y qué sé yo. Pero es un Mariátegui muy aséptico, ¿no? Y es como anecdótico prácticamente, ¿no? Y yo pienso que en este tipo de construcción nacional que tenemos la esperanza de que se venga en los próximos 5 años o que inicie en los próximos 5 años, pues Mariátegui tiene que ser reivindicado, ¿no? Obviamente, como una figura que está ahí, digamos, con otros grandes peruanos, ¿no? Como eventualmente, no sé, Tupac Amaru o Velasco, ¿no? En fin, a quien yo personalmente admiro mucho, ¿no? No todos los marxistas, ¿no? Pero yo, como nacionalista. O Que Víctor también, o sea, Andrés Belaúnde y sí, otros. y entre otros, ¿no? Entre otros y otras, bastantes, ¿no? Sí, yo pienso que es fundamental. Y Mariátegui, ahora que lo mencionas, creo que tiene cosas que decirnos justamente sobre esta cuestión democrática de la que yo te estoy hablando, ¿no? También, ¿no?
que es la constitución de soberanía finalmente, ¿no? Porque las revoluciones democráticas son eso también, no solamente crear un Estado que represente, sino también crear una nación que se autodetermine, ¿no? Y aquí puede entrar un poco esta cuestión económica de la que me preguntabas también, ¿no? Que es todo este proyecto que viene de la mano pues, con la Asamblea respecto a los recursos naturales, ¿no? Que ha puesto los pelos de punta a muchos y que no obstante, pues creo yo, viene como parte de la construcción de una democracia si estamos pensando en la construcción de una nación o de un pueblo, ¿no? De un pueblo dueño de sí mismo, dueño de su propio territorio, dueño de sus instituciones, capaz de reconocerse en ellas y capaz de disponer de ellas, ¿no? Entonces, creo yo que, y eso es algo que lo podemos ver en la experiencia de otros países que han prosperado económicamente, como China, por ejemplo, o Vietnam, ¿no? Que en su construcción nacional, porque, por ejemplo, como marxista digo esto, ¿no? Los chinos, ¿no? Y los vietnamitas, ellos se entienden a sí mismos como en el proceso del socialismo, ¿no? En un minuto tenemos que cortar. Vamos sintetizando, disculparás, tú sabes, te indiqué, había bloques ahora de 20 minutos. Okay, próximamente podemos seguir conversando. Adelante. Perdón, en fin, mi punto es, para despedir. Ok, sencillamente que aquí estamos apostando por la construcción nacional, ¿no? Y estamos apostando por la construcción de un pueblo soberano. Y creo yo que hay experiencias en otros países que son experiencias exitosas. Todo el mundo mira hacia Venezuela, pero tenemos China, tenemos Vietnam, tenemos Laos y eventualmente tenemos Bolivia, a quien el propio economista del equipo técnico de Keiko Fujimori ha alabado, ¿no? Que están prosperando bastante, ¿no? Y que eso es socialismo, no, todavía no, pero es parte de un proceso en el que socialistas y demócratas nos podemos dar la mano, ¿no? Y en fin, creo que puedo sintetizar. Efectivamente, por más que haya discrepancias, claro. Si se apunta al bienestar del pueblo, las discrepancias pueden pasar a un lugar secundario, a menos puede que se llegue ya a decisiones extremas, ¿no? Sebastián, te agradezco. Vamos a conversar próximamente con mayor detalle, una vez que, bueno, vaya pasando todo este clima tan tenso pre-definitivo, ¿no? Del fallo del Jurado Nacional de Elecciones. Radio Miraflores Televisión, pasamos por favor al segundo bloque. Adelante. Gracias, Percy. Chao. Buenas noches. Seguimos en Libertad Bajo Palabra. Ahora vamos a conversar de algunos aspectos políticos y jurídicos con Enrique Peramás, un conocido abogado y político a su vez. Bienvenido, Quique. Muchas gracias, Percy. Siempre es muy grato poder compartir tus espacios intelectuales y políticos que verdaderamente son tan necesarios en esta época difícil del país. Bueno, Quique, el nivel del ejercicio jurídico se ha tirado por los suelos, quizás en un sentido de desvergüenza esta última semana, porque muchos abogados han confundido un proceso electoral con un proceso cualquiera, ¿no? Hay una serie de argucias que han estado intercambiando los dos polos, por ejemplo, respecto del plazo para presentar las impugnaciones
¿Tú qué opinión tienes para empezar acerca de este tema? Bueno, evidentemente, como decían nuestros abuelos, zapatero a tus zapatos, ¿no? Acá los abogados, cada uno tiene su especialidad propia y evidentemente los grandes estudios de abogados que han empezado a defender al fujimorismo están más acostumbrados pues a representar lobbies o a representar esquemas de contratos donde evidentemente nunca va en beneficio de las mayorías nacionales, y en esa situación ellos han querido hacer valer pues sus conocimientos en un tema tan específico como es el derecho electoral, el derecho administrativo, ¿no? Y pretender pues que no se apliquen normas que están vigentes y que todos conocemos, ¿no? O sea, ahí el plazo en el proceso administrativo es preclusorio, no se puede ampliar, así que todos los que en algún momento hemos litigado sabemos que hay un horario y hay un día, y si no se presenta, se acaba el derecho de uno para poder reclamar. Así que yo creo, como bien se ha señalado, de que no existen, creo, las condiciones, ¿no? Actuales para ver que los reclamos del fujimorismo sean amparados por la Corte Electoral, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, han dilatado lo más que han podido el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, que no puede proclamar al ganador del conteo de votos hasta que hayan revisado las últimas actas. Ahora, en todo caso, ¿cómo ves las posibilidades de este eventual gobierno de Castillo, que ha despertado tantos temores, sobre todo en la derecha, ¿no? En primer lugar, antes de contestar esa pregunta, Percy, señalar de que no existe ninguna, digamos, fórmula legal que impida la proclamación de Pedro Castillo como presidente del país. Entonces, eso queda absolutamente descartado. Todos son tinterilladas, están utilizando ahora un expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urriola, Claro. que verdaderamente ponen lo poco el prestigio que tenían, lo ponen pues a disposición pues de fuerzas oscuras, y que verdaderamente hay una situación ya y hay que preocuparnos de un comportamiento de la creación de grupos fascistas en el poder, fascistas, en la cual hay que tomar nota, porque esto va a seguirse alimentando más que nada por desconocimiento, por falsas noticias, y genera pues una preocupación en un sector de la sociedad. Evidentemente, todos sabemos que uno de los pilares fundamentales de nuestro país para salir de la pobreza es el tema económico. Y el tema económico tiene que el presidente, cuando asuma el presidente Castillo, tiene que ser tomado con muchas pinzas. No se puede alejar a la inversión privada, no se puede romper con políticas fiscales que nos han permitido enfrentar medianamente, o por lo menos tener los recursos, pero mal implementados lo del COVID, pero sí creemos de que dentro de esa concepción de una economía ya no social de mercado, por eso que creo que es importante la convocatoria de una nueva asamblea constituyente, donde vayamos a una economía, a una sociedad de bienestar, ¿no? Como existen en países de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca y el mismo Canadá, ¿no? Que siendo un país donde la economía tiene mucho movimiento, está liderado por un jefe de gobierno socialista. Entonces, jugar un poco entre la socialdemocracia y el socialismo, no creo que eso va a ahuyentar capitales, porque no lo usa en el mundo, y tampoco no tener pues los temores que se venden y que se ponen. Hay un canal de televisión que verdaderamente pues está dedicado a hacer el buzón de calumnias e difamaciones, ¿no? Bueno, y no lo mencionas, pero hace rato hablaba de los motivos fascistas de mucha gente que ha avalado
inclusive de la posibilidad de dar un golpe al mismo Sagasti. Otros han expresado, ¿no?, ignorantemente o torcidamente, que se puede dar una repetición de la segunda vuelta, pues algo que contraviene completamente no solo la tradición electoral, sino el propio esquema jurídico vigente respecto de los procesos. Esto lo dijo Barnechea, que uno estaba echando de menos a ver dónde estaban los candidatos de ocasiones pasadas y ahora han aparecido para decir cualquier cosa. ¿Qué impresión tienes acerca de ese tipo de posicionamientos, ¿no? Aparte ya de lo que estábamos conversando de la proyección del quinquenio entrante. No, son muchos. Lo que pasa es que acá en este país, en nuestro país, no se defienden ideas políticas. Lo que se defienden son intereses. Lo que han salido ellos a defender es su billetera y la billetera de sus amigos y sus empresarios y sus clientes. Nada más. A ellos se les acaba el discurso social cuando les empiezan a tocar lo más importante para estos personajes políticos, que es el mantener los privilegios, las prebendas y todo tipo de beneficio que han venido construyéndose y que son el pilar fundamental para que una sociedad que ya 6 de junio ha sido derrotada. Y creo yo que mejor homenaje, mire cómo es el destino, mejor homenaje para un Perú disociado, un Perú multicultural, un Perú con diversas contingencias y con situaciones dramáticas que hemos tenido en el Perú, como fue la guerra con Chile, como fue el tema de la década del 80 con el terrorismo, y vemos ahora que hemos tenido esta posibilidad y esta grandeza del pueblo peruano de poner en Palacio de Gobierno a un maestro y a un rondero, ¿no? Creo que es una posibilidad de que el Perú pueda salir de tantas taras de una clase no solamente social, sino política, y hemos visto pues empresarial, ¿no?, que nos ha dominado desde la época de la independencia, entre comillas, ¿no?, porque sabemos que en 1821 no hubo realmente una independencia. Si no quisiéramos hablar, mejor hablamos sobre la batalla de Ayacucho, ¿no? Claro, que ya lo hemos conversado en otro momento. Ya, en eso coincidimos plenamente. Pero viendo esta situación, tú dices de que ya no hay ninguna posibilidad de que Fuerza Popular pueda revertir el resultado expuesto en el conteo de votos. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia porque, entiendo, tienen que terminar de revisar todas las actas. El jurado, si se pronunciara en este momento, ¿cómo haría con todos esos casos pendientes? No se puede. Entonces, de alguna manera, Fuerza Popular está logrando que haya incertidumbre, y por eso que inclusive se ha mencionado que si no hay presidente el 28 de julio, quieren que asuma la presidencia para que no haya pues un vacío de poder quien sea el presidente del Congreso, y que para mayor INRI, ¿no?, de la democracia, se presume que sería el almirante Montoya quien tendría que convocar a otro proceso electoral, lo que es una aberración, por supuesto, pero eso lo están voceando en las redes, en el WhatsApp, por todo sitio. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de casi de estulticia, no? Obviamente sí, pero tú estás en contra de todo esto. Yo creo que no hay que caer en ese juego. Evidentemente tienes toda la razón cuando la importancia de las redes, pero quienes conocemos y sabemos de derecho, y tenemos pleno conocimiento de acá, ya se acabó el conteo de votos. Entonces ya la OMPE ya dio un ganador. La OMPE ha dado un ganador. Lo que hay acá son impugnaciones de actas. Como sabemos nosotros, el acta mata el voto, y lo que quieren es anular algunas actas porque dicen que la señora Fujimori no tenía, pues, porque sacó 0 votos en algún sitio. O sea, sí puede sacar 0 votos en San Isidro, Pedro Castillo, pero la señora Fujimori no puede sacar 0 votos en un villorio al interior de las provincias, al interior del país. O porque las firmas no son disímiles. Entonces ya esto se presta en juego todos los que defienden intereses de privilegio en este país. Entonces, algunos medios de comunicación, San Benito, que hay que esperar, está bien, hay que esperar, pero yo no creo que el jurado esto se debe resolver a fin de mes, a más tardar. Tengo la seguridad, porque, bueno, evidentemente tiene que haber un debido proceso, tiene que darle
los jurados departamentales ya están negando casi entre mañana o pasado, ya todas las actas van a ser despachadas, suben las apelaciones, se consolida el tema y los fujimoristas y sus aliados de ahora y bueno, si les quedará porque ya serán disueltos, ya han sido disueltos el 6 de junio de este año, quedarán pues ya irán a llorar al río. No queda otra. Pero han sido disueltos por solo 0.25%, ¿no? O sea, no, porque ellos una preocupación sería de cómo es que la gente está ganando Castillo, ¿no? Deseamos lo mejor. Si tiene éxito esta gestión, triunfa el país, ¿no? Yo creo que a ningún presidente, a ningún gobierno, por más opuesto que uno sea, se le puede hacer el mal. Sería una mezquindad, ¿no? Un gesto antipatriótico. Pero, así como está este 50.075%, creo que sale a favor suyo, hay un 49.25% que, en teoría, está en contra, bueno, no solamente de Castillo, de Perú Libre, sino también de todo lo que se ha tergiversado y expuesto, algunas cosas con mayor o menor razón también, porque parece que hay fracturas o rupturas dentro del mismo Perú Libre, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esta situación? No se está convocando a la integración ni a la unidad. No, es que acá creo que hay que ser bastante claro. Primero que esto ha sido alimentado por un mensaje totalmente estudiado, preparado por estos grupos de poder para asustar que el comunismo, que el terrorismo, si aún así se les ha ganado con todo ese mensaje, imagínate que cuando la población que ha votado por miedo por Fujimori, ahora se dé cuenta que verdaderamente no hay ni comunismo, ni hay ni terrorismo, ni que no va a salir Abimael, que los niños no se van a quedar pues sin sus juegos que tienen ahí a través de la computadora, porque le dijeron que a los jóvenes le iban a quitar el Netflix, que ya no ibas a poder mejorar tu celular, que te iban a quitar el AFP, que ya, o sea, todo era, o sea, digamos, la hecatombe. El hecatombe era el 7 de junio, ¿no? Que ya era el apocalipsis, ya perdíamos todo tipo de futuro. Yo creo que sencillamente no pasa eso. Primero porque el Perú es un país donde las organizaciones sociales, más que la política, porque partido político no tenemos, creo que darían cualquier batalla democrática y en las calles si existiera pues alguna vocación totalitaria por parte del gobierno que entre, ¿no? O sea, yo estoy convencido que no va a ser así. Lo que sí tiene que respetarse es la voluntad del pueblo y lo que dijo Pedro Castillo en su campaña presidencial. Acá tiene que haber nueva constitución, tiene que haber asamblea constituyente, tendrá que convocarse a las masas y a la población y presionar y exigir al Congreso que dé las condiciones necesarias para que se lleve a cabo un proceso constituyente y podemos realmente hacer un nuevo pacto social y político que beneficie a las grandes mayorías. Ese es el problema de fondo. Acá lo demás sobre si a Ismael Guzmán, que el camarada del Brain, etc., son solamente tiros al aire, juegos digamos, de año nuevo, juegos artificiales, pero realmente la batalla de fondo es un nuevo pacto social donde ¿quién está primero? ¿Los que menos tienen o los privilegiados de siempre? Y sobre eso creo que es la batalla que se viene en los próximos meses. Y es una batalla que va a tener momentos muy intensos, porque casualmente una de las primeras exigencias que se hacía a Castillo para moderarse era de que desista de esta propuesta, que a fin de cuentas era su única propuesta que sostuvo en todo momento, que era la Asamblea Constituyente, ¿no? Hay quienes dicen, pero si está mal el capítulo económico, varíese nada más algunos artículos del capítulo económico, ¿no? No, ese es inverosímil, pues, porque acá se tiene que hacer una reforma social, política, económica, no solamente es cambiar, o sea, poner parches, no, es llamar a las organizaciones populares del pueblo y que tengan una participación activa, ¿no? Lo que pasa es que hay un sector retrógrado que siempre ha existido y que verdaderamente ahora se ha posicionado y que está con unos aires fascistas, y ya bueno, esto lo sabemos de toda la vida de la historia de la Republicana del Perú, ¿no? Hubo una época que te recordarás muy bien, tú que eres hombre de letras, primero Piera
primero los chilenos antes que Piérola, ¿no? Y acá creo que habrían muchos que dirían primero los chilenos antes que Pedro Castillo. Seguramente que sí, sí, y es terrible, ¿no? Que poco hemos avanzado en la constitución de un país más orgánico. Quizás la falta de identidad en la que tiene al país en ese estado. Y ciertamente, como dices, para mala suerte de la realidad, es por culpa de este grupo de entidades privilegiadas, inclusive a las que ha llegado el desarrollo económico de los últimos años en gran medida, en tanto que se ha dejado de lado el grueso de la población, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿qué aspecto crees tú que se deba cautelar más aparte del ámbito potencialmente totalitario, que es un supuesto negado, ¿no? Pero tú dices, si hay una tentación totalitaria en el gobierno entrante, bueno, que la ciudadanía se manifieste en su contra, ¿no? Como corresponde. ¿Qué otra observación podrías hacer? Bueno, yo creo que aparte del tema económico, es de que se cumplan con los protocolos, digamos, establecidos todavía en la Constitución vigente del 93, en la medida de que, si bien es cierto, no existe la posibilidad de una convocatoria a una asamblea constituyente, pues hay otros mecanismos como es la recolección de firmas para pedir un referéndum y diversos mecanismos que se tienen que utilizar para llevar al Congreso también a que se tome una decisión, ¿no? Yo soy aquellos que cree y estoy seguro de que a Pedro Castillo no le va a temblar la mano, y esperemos que no, que si este Congreso futuro bastante conservador no sigue el mandato popular del triunfo del 6 de junio, pues tendría que buscarse mecanismos para buscar nuevas alternativas de representación popular, ¿no? Bueno, la alternativa la propuso Cerrón en un primer momento, ¿no? Con el tema de la cuestión de confianza y luego el cierre constitucional del Congreso, que lamentablemente es algo que sí faculta la Constitución, ¿no? Sí, eso ya sería más discutible. Si está en la Constitución y es una práctica, digamos, política, habría que utilizarse en la medida de que nuestro país lo que requiere no solamente es políticas económicas, como dije al principio, sino que verdaderamente la Carta Magna represente a diferentes sectores del país. ¿Cómo podemos entender que existan contratos leyes en la actualidad, tengamos empresas como la continuación de Odebrecht o la continuación de Vía Parque Rima o lo que fue de los grupos brasileños, y que sigan cobrándonos el peaje y no hacemos absolutamente nada, porque evidentemente hay contratos que firmó el Estado peruano y que para evitar litigios internacionales, y hemos perdido arbitraje, la Municipalidad de Lima los ha perdido. Entonces toda esa figura y esa complejidad que nace de una Carta Magna hecha solamente para priorizar la inversión extranjera. Por eso tomo atención en lo que dijo Pedro Castillo, de que se tiene que incentivar a la empresa nacional, a las inversiones, al empresariado, y crear pues mejores fortalezas en nuestra industria nacional. O sea, no solamente pretendamos, es importante, pero no solamente pretendamos ser una economía extractiva con el tema de la minería, sino también apoyar el tema de la agricultura y otros aspectos que son tan importantes. O sea, y la geopolítica internacional también nos tiene que dar un mandato con los pueblos hermanos de América Latina para también buscar mejores condiciones a un mercado sudamericano. Muy bien, te hemos escuchado tu posición. No hay mucho espacio para poder proseguir con algunas contradicciones que podrían ser deseables, pero es, digamos, el posicionamiento que se está dando ahora último. Y ¿sabes qué? Entre tratar de ser conciliador y entre la gente que dice que hay que hacerle un golpe de Estado a Sagasti o impedir que Castillo llegue al poder, bueno, es preferible tratar de ser conciliadores, ¿no? De que el bloque anterior hablé con un filósofo marxista,
acerca de sus proyecciones sobre el siguiente gobierno, ¿no? Él mismo, siendo marxista, había entendido que hay que buscar puntos de encuentro, puntos donde se pueda conciliar, porque si no, se viene también pues una tremenda confrontación social y eso no va a ser deseable para nadie, ¿no? Esperemos de que se pueda lograr algo de unidad y de que verdaderamente pueda tener un posicionamiento el pueblo, pues relegado, eso sí, sin ninguna duda, de los últimos 200 años. Enrique, por favor, en un minuto, danos una conclusión para despedirnos y seguir al siguiente bloque. Sí, yo creo que tiene que haber fórmulas de conciliación, pero también hay que marcar la cancha, ¿no? Una es candidata presidencial después de la primera vuelta, cuando lo hablaron sobre el apoyo a Pedro Castillo, dijo, al fujimorismo ni a la esquina. Yo diría, yo sería más radical, al fujimorismo ni la mano. Así de claro. Entonces, en ese sentido, entiendo que hay fuerzas democráticas que sí han apoyado el fujimorismo, que pueden ser rescatables. Se puede hacer un pacto, como le digo, que sea la nueva Carta Magna el inicio de una nueva visión política y social del Perú. ¿Qué mejor acuerdo político que una nueva constitución? ¿Por qué huir a una nueva constitución? ¿A qué le temen los privilegiados de siempre? ¿A mantenerse el status quo? No, pues creemos que hay peruanos que somos la mayoría y que vamos a aumentar de seguro, porque cuando la gente que votó en blanco, que votó nulo o que votó por mí o por Keiko se dé cuenta que acá no han llegado los terroristas ni que esto es la Unión Soviética de inicios de la Revolución Rusa, claro. Evidentemente van a cambiar y van a darse cuenta que lo que acá existe es un proyecto nacional, popular y auténticamente, digamos, instalado en las raíces de un Perú profundo, que es el que ha dado la gran mayoría a Pedro Castillo. Bueno, gracias, Enrique. Ya veremos qué sucede en este quinquenio entrante, pues, y de todos modos hay que permanecer vigilantes y atentos para poder orientar este país no solo hacia el desarrollo, sino también hacia una integridad y una unidad que ha sido largamente postergada. Te agradezco, estamos en contacto para seguir conversando próximamente. Gracias, Percy. Vamos al siguiente. Siempre positivos para que todos nos puedan escuchar. Gracias, un abrazo. Este proceso electoral que se resiste a culminar,
pese a que ya se ha dado el conteo de votos de la OMP al 100%, sigue expuesto a tergiversaciones, argucias técnicas, triquiñuelas. En ese sentido, pese a que el margen de diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori es muy escaso, mínimo, yo creo que sí representa y expresa una tendencia, y que es una tendencia que se vio reducida por la falta de transigencia o por la falta de moderación de Castillo. Quizás asusado por Perú Libre, ¿no? Pero en la semana siguiente al 11 de abril hubo una amplia ventaja de Castillo que se vio reducida por la incertidumbre que generaba su falta de concreción de un plan técnico, orgánico, y que luego en sus devaneos con diferentes técnicos y lobistas fue sumando a que la gente se vaya apartando de su candidatura. Porque si hubiera hecho algunas variaciones importantes, seguramente habría ganado con un margen mucho más amplio, es decir, por poco, y no ha ganado Keiko Fujimori. Y bueno, para los que han apoyado a Keiko Fujimori con la conducta no berrinchuda de las últimas semanas, se puede corroborar el tipo de gobierno que habría llevado a cabo. Absolutamente. Entonces, se ha dado un desenmascaramiento total de Keiko Fujimori, bueno, y ahora prácticamente tendrá que afrontar todas las consecuencias de las cosas que ha hecho en caso logren ser comprobadas por la autoridad correspondiente, que sería el Poder Judicial. Entonces, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar, ¿no?, por tecnicismos a Castillo como el próximo presidente del país, según los reportes numéricos de las actas que quedan por revisar, no se alcanzaría el monto de votos adecuados para revertir este triunfo, ¿no?, incidental de Pedro Castillo. Ahora, Castillo en ese sentido tiene una gran posibilidad de hacer cosas positivas para el país, indudablemente, pero hay que trabajar con mucho criterio, ¿no? Una vez que uno está en el gobierno, debe entender que el gobierno es en relación a todos los ciudadanos, no solamente a un grupo, y no porque hayan privilegiados, ¿no? Se tiene que desmontar absolutamente todo ese esquema, salvo los privilegios que son distintos a los que se han logrado por propio esfuerzo, por el mérito, ¿no? Digamos, todos los privilegios que han sido asimilados indebidamente, yo veo que no habría ningún problema con terminarlos. Ahora, habría que procurar que el resto de la ciudadanía también pueda gozar de algunas ventajas, o por lo menos a nivelar de alguna forma el terreno para que también las personas de estratos sociales que no son tan beneficiados, ¿no?, por ejemplo, por el desarrollo económico o por las mismas estructuras del país, puedan tener la oportunidad de desarrollarse. En ese sentido, podría ser muy positivo este arribo de Castillo a la presidencia, ¿no? Pero hay que tratar de ser disciplinados y equilibrados. Ahora, mucha gente ha llevado los extremos de aprobación y desaprobación de Castillo al límite, ¿no? O sea, o están absolutamente con Castillo, están absolutamente en contra de Castillo. Por supuesto, eso demuestra que no tenemos ningún grado de entendimiento ni de cultura política, pero esperemos que esto se pueda transformar, por lo menos en el curso de los años entrantes, ¿no? Equilibrio, yo pienso que es la palabra crucial en este sentido y en esta circunstancia. Un equilibrio que no se ha visto para nada representado por el proceso electoral, que inclusive ha tenido ciertamente irregularidades desde antes de la primera vuelta. Ahora, estas irregularidades no pueden consumar de ninguna forma un fraude. Pero de que hay irregularidades, las hay. Son las irregularidades que persisten y se mantienen, ¿no?, se repiten en cada proceso electoral
no solamente por la deshonestidad quizá de los participantes, sino porque son argucias técnicas que están a la mano de los personeros. Se habla de anforazos, se habla de las participaciones tradicionales que tenían quizás los partidos más expertos en este tipo de actividades en política, como el Partido Comunista o el Partido Aprista, que eran prácticamente leguleyos en ejercicio para actuar como personeros. Eso no invalida una elección. Eso lamentablemente es parte de la apertura que tiene el sistema para esas actividades. Muy distinto a todos los elementos técnicos, dilatorios y fundamentados que ha propuesto Fuerza Popular en una exhibición obscena de su falta de sentido democrático, como se dio durante esta campaña también, con la tergiversación de términos, de palabras, cuyos elementos, ¿no?, conceptuales son elevadísimos, como democracia, ¿no?, como amor al país, y que creo yo que tratando de vincularlo con el fujimorismo se llevaba hasta el paroxismo, ¿no? O sea, hasta el extremo, una completa inversión de lo que significaban estos conceptos, ¿no? Del mismo modo, el término fraude, que el hecho de que se puedan presentar en mesa este tipo de triquiñuelas por cuenta de los personeros no constituye un fraude. Y un fraude requiere de términos mucho más graves, ¿no? Elementos como la suplantación de los miembros de mesa, la suplantación de los mismos votantes, la coacción sobre los votantes, ¿no? Pongan que haya, pues, como era antes, que había matones, ¿no?, que estaban exigiendo a la gente que voten por un candidato o por otro, ¿no? O hacer que un votante vote una y otra vez cambiando de su fisonomía, se ve hasta en las películas. Quizás por la mala conducta de algunos candidatos en los Estados Unidos, Keiko se ha sentido tentada también a realizar este tipo de pataletas, ¿no? El otro día vi por ahí una lectura, no recuerdo el nombre del autor, pero hablaba de trumpismo andino. Probablemente es un grado de una ignorancia tremenda, ¿no? Porque Trump era un millonario que nunca participaba en política activa, pero Keiko tiene un largo expertise fingiendo ser política y la verdad que sus severas limitaciones no permiten realizar ningún elogio respecto de esa participación suya en la escena pública. Ahora, yo pienso que ambos partidos, y creo que es fundamental tratar de ser ecuánime y equilibrado, ¿no?, sin dejar de desear éxitos al gobierno que asuma este próximo 28 de julio, pero yo creo que ambos partidos han incidido en un sentido antidemocrático respecto de lo que se consideraba fraude. ¿Por qué? Esto hay que decirlo y escribirlo, porque la historia es siempre muy manipulada por la gente que tiene interés en que se vea solamente su lado de la historia. Pero objetivamente, el día de las elecciones, mientras Castillo estuvo por debajo de Keiko Fujimori, prácticamente desde el conteo de votos rápido que se hizo a las 7 de la noche, ¿no?, por cuenta de Ipsos, hasta hora de la madrugada en la que esta situación se revirtió, pasando Castillo al primer lugar y Keiko en la condición de perdedora. Perú Libre y el mismo Castillo hablaban de que se había dado una circunstancia fraudulenta. Inclusive, como no, voces de termocéfalos hablaban de que no iban a reconocer el fallo electoral. Y es algo que no se puede olvidar. Porque luego Keiko asumió absolutamente esa misma dinámica, pese a que se habían comprometido tanto Castillo como Keiko a respetar los resultados del proceso electoral, y se ha llevado pues hasta un extremo que no se ha visto nunca, ¿no? Y sobre todo con una participación dañina, negativa, de personalidades políticas del pasado, que creo yo que uno de los grandes gestos a partir de este 2021 es su absoluto soslayamiento o su desvinculación de la escena pública, porque han sido lamentables. Por ejemplo, Lourdes Flores, ¿no?, la candidata tradicionalmente de derecha y del PPC, sale en un programa dominical a exhibir una serie de documentos y unas pericias privadas que había realizado y que inclusive han sido desmentidas en el curso de los días siguientes en diferentes espacios periodísticos.
Entonces, ¿cómo es posible que se dé esta circunstancia por cuenta de un supuesto demócrata? Barnechea, ni hablar, ¿no? Las proposiciones conservadoras y que inclusive atendían a la eventual realización de otra segunda vuelta, que es algo que no puede darse, es algo que no existe, y es absolutamente una concepción inepta o una aberración jurídica, la propuso del modo más campante. Entonces, hay que atender ciertamente que la política tradicional hasta el día de hoy no tiene ninguna posibilidad de regenerarse. Y si la tuviera, creo que cualquier ciudadano, digamos, medianamente activo en política, tendría la obligación de estar en su contra. Ahora, esto no implica indudablemente que Perú Libre sea una garantía de esa transformación. Y hay muchos resquemores más allá del inicial entusiasmo de quienes están apoyando a Perú Libre. Y yo digo, hay una diferencia entre desear que el próximo gobierno sea exitoso, ¿no? Porque es un gesto patriótico decirlo, y otra cosa es negarse a ver elementos que pueden devenir en circunstancias muy negativas. Quizás en la persecución de metas muy deseables, positivas, pero que en ese camino hasta esas metas pueden no solamente torcerse, sino emponzoñarse y destruir lo poco de bueno que se ha logrado hasta este momento. Es por eso que es tan importante que en el medio político se den la participación de estadistas genuinos y no solamente de gente pues, que busca un interés momentáneo o un posicionamiento de poder. El poder y la fascinación por el poder, quizás como en una fábula zen, sea lo que menos deba importarle a un gobernante. Es decir, ya una vez que estás en pos del poder y que llegues a tener tu puesto en ese momento como por una iluminación, deberías preocuparte únicamente en servir y en tratar de hallar puntos de conciliación, sobre todo ahora que la sociedad peruana parece estar muy dividida y partida, ¿no? Quizás luego de que pasen los primeros efectos o efluvios de este proceso electoral, las cosas se vayan a ir calmando, pero también es posible que se dé todo lo contrario. Entonces uno tiene que estar preparado y dispuesto para atender la gravedad de estas eventuales consecuencias. Entonces hay que ser objetivos y hay que tratar de ser críticos, no de una manera que sea generadora de una enemistad, pero sí una crítica que pueda ser atendible, porque considero que Castillo necesita, más que nada, consejo e ilustración. Y creo yo de que ese consejo y esa ilustración no puede provenir estrictamente del lado de Cerrón. Tampoco puede ser, ya no está en la oportunidad de deslindar absolutamente Cerrón. Hay gente que lo pide y creo que son pues bastante ingenuos. Castillo no debe pelear con nadie, por lo menos hasta que esté empoderado en el Palacio de Gobierno. Pero no creo que sería tampoco deseable que empiece peleando con Cerrón. Pero Cerrón sí debe ser consciente, y el bloque de la gente que los apoya en Perú Libre, de que hay otras fuerzas políticas, no solamente críticas, sino que también pueden ser amigas del régimen, aún conservando una posición más objetiva, que pueden hacer frente a este tipo de participaciones o de injerencias que se vaya a tener por cuenta de Perú Libre. Yo veo a muchos jóvenes que son socialistas que están clavando, ¿no? Ensalzan a Cerrón y todo lo demás, son capaces de saltar hasta Bermejo, etcétera. Creo que están muy equivocados y habría que ser más despiertos y tener esta apertura a elementos conciliatorios, pero también que no dejen de estar de la mano con una proposición crítica, porque la verdad que de adulones, de ayayeros y de alcahuetes están llenos también los pasajes de nuestra historia, bueno, de la historia del mundo, y lo más curioso es que entre un adulonio y ayayero y un traidor y un tráfuga hay solamente la distancia con la que uno puede cambiarse de ropa, ¿no? Entonces no hay ninguna distancia, al menor viraje se van a dar estas posibilidades, y yo creo que pese a que la política es un entramado de astucia y de argucias, uno debe tratar de manifestar una posición dentro de lo posible, de lo más recto que se pueda hallar, ¿no?
Yo creo que sin esas condiciones, sin esas posibilidades, la política peruana va a seguir en la misma circunstancia de desastre y de ruinas que nos está dejando como un colofón estos primeros 200 años de república frustrada, de democracia solamente superficial y aparente, como comentábamos de algunos de los bloques anteriores. Entonces sí es muy importante que se pueda dar un empoderamiento del pueblo, pero esperamos que Castillo tenga la lucidez para darse cuenta de la gravedad de su responsabilidad y de la posibilidad que tiene de hacer historia si atiende no solamente a las exigencias de los oportunistas, sino que esté de alguna forma en sintonía con las esperanzas dormidas y los sueños truncos de la población peruana que quizás en su vastedad no ha tenido posibilidades como la presente para sentirse genuinamente representada. Entonces Castillo tiene la oportunidad de ser un hombre histórico, de ser un traidor pleno y confundirse con cualquier ladrón o sinvergüenza que ha ejercido el poder en el país en los últimos 2 siglos. Sin embargo, los mismos políticos y la intelectualidad debe ser vigilante y crítica. Yo no he visto críticas fundamentales ni sustanciales de gente que haya apoyado a Castillo, salvo excepciones, sobre todo de la izquierda, ¿no? Y entonces ese lineamiento acrítico es preocupante, porque hasta este momento quien lleva la batuta respecto de la hegemonía del relato o de cómo se está estructurando la historia, ¿no?, a ojos del futuro, es precisamente la izquierda. Y como siempre no están cumpliendo con una labor adecuada, alturada, ¿no?, ni fundamentada. Entonces, la ciudadanía misma debe tratar de recrear espacios de entendimiento y ojalá que en el futuro puedan llegar hijos del pueblo al poder, pero que tengan ya todas las aptitudes deseadas para un estadista. Entonces, simplemente con esas atingencias a las cosas que han estado sucediendo en estos últimos días, me despido hasta el día domingo para tratar más hondamente todos los sucesos que se den hasta esa fecha por cuenta de la escena política nacional. Buenas noches y que tengan una buena semana.